Hemos salido de nuestros cuarteles. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados, cuando son puntualmente las 21 horas, arrancamos. Hoy te traemos un programa, realmente podríamos decir un programón, realmente qué más apasionante en política que hablar de ideologías, especialmente si son ideologías antagónicas. Estamos viviendo un despertar de la derecha, muchos dirían, otros dirían que hay una especie de abuso de la izquierda en el sentido de que hicieron mal muchos deberes, hay casos de corrupción, cosa que también en el pasado la derecha también sufrió y por supuesto ha perdido fuerza y encanto y por supuesto lo ha aprovechado muy bien la izquierda. Hoy pareciera ser que esa teoría del péndulo de que se van otra vez posicionando las fuerzas, incluso en Paraguay muchos hablan de que la ideología todavía no es muy importante por lo menos. Bueno, qué mejor que hablar sobre estos temas con dos referentes muy importantes. Primero voy a presentar a Camilo Soares, a quien realmente respeto y admiro mucho porque es uno de los pocos políticos que es conteste con su doctrina. Por supuesto que disentimos en lo ideológico, pero aparte de eso, uno de los pocos políticos que hace doctrina, que es conteste y coherente con su ideología. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas noches. Hugo, un gusto compartir contigo la mesa y con el doctor Paz Castain para hablar de este tema súper interesante que en este momento está en el centro de la discusión y la polémica a nivel regional. Sin duda, Camilo. Doctor Mario Paz Castain, realmente un honor, un docente reconocido, formador de docentes, también abogado. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto un gran analista político. Por supuesto un placer compartir contigo, Hugo, y con la audiencia del canal. Creemos que estamos abordando, no sé si va a ser confrontados, pero vamos a tratar de abordar un tema que tiene aristas muy interesantes y a veces un poco no escrutadas todavía por los informes que vienen y que uno está recibiendo. Muy bien. Bueno, y qué mejor que comenzar con Camilo, ¿verdad? Sobre este tema que muchos están confundidos. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente en Brasil, en América Latina. ¿Se está replegando la izquierda, Camilo, o qué está pasando? A ver, estaba escuchando la presentación y la introducción que hacías. En realidad, bueno, ahora que tenemos las elecciones en el Brasil en menos de 2 semanas ya, esta segunda vuelta, yo no creo que la disputa en el Brasil se dé por el vector ideológico en este momento, derecha versus izquierda. No que no haya fuerzas de derecha y de izquierda que estén confrontadas, pero creo que la sociedad brasilera en este momento no está dividida por el vector ideológico. Aquellos que le apoyan a Bolsonaro son todos de derecha o aquellos que le apoyan a Haddad son todos de izquierda, aunque el núcleo de ambos proyectos puedan tener esa referencia ideológica. Creo que lo que estamos viendo en el Brasil es la descomposición del modelo democrático latinoamericano que llegó a sus límites, llegó a un punto de agotamiento, no está satisfaciendo las necesidades de las amplias mayorías de la sociedad y entonces la sociedad salta a buscar algunas salidas desesperadas. Vos sabés que estamos en el año 2018, 100 años de la finalización de la Primera Guerra Mundial también, que ahora en un mes más vamos a recordar el centenario, y hay paralelismos que me parece que son bastante llamativos. El caso de Jair Bolsonaro, él es un militar retirado que justamente es expulsado del ejército por una especie de insubordinación a sus superiores, un intento de conspiración y de alguna manera él recrea todo un ideario diciendo Brasil está mal por culpa de los políticos de izquierda, Brasil está mal porque no se aplicó la mano dura, etc. Me recordaba tanto 100 años atrás al surgimiento de otro fenómeno en Europa, el caso de Adolfo Hitler, también alguien que participó de la milicia, también que construye su relato político a partir de la frustración y el resentimiento y apela no solamente al mismo tipo de retórica, sino que al mismo tipo de contenido, buscando enemigos en algunos bolsones. Si en aquel entonces eran los judíos, ahora son los negros, los gays, los extranjeros y compañía. ¿Qué más a mí me preocupa también del caso Bolsonaro en el Brasil? Que hay similitudes que parecen repetición. Iba a hablar de la teoría del péndulo y me parece que estamos pendulando otra vez hacia una especie de recreación.
En el caso de Hitler y su crecimiento en Alemania, se da en una sociedad frustrada por los acuerdos que se habían dado después de la Primera Guerra Mundial, donde se le castiga a Alemania, y con la descomposición de ese imperio austrohúngaro se crean varios estados nuevos, entre ellos Checoslovaquia. Y los que conocen historia saben, se utiliza la cadena montañosa de los Sudetes para dividir Checoslovaquia de Alemania. De este lado quedan muchos alemanes en el nuevo estado checoslovaco, que tienen problemas y fricciones en ese nuevo estado. Hitler, al ver que no estaba pudiendo avanzar ya su proyecto de reconstrucción económica en Alemania, utiliza la coartada de la persecución a los alemanes en los Sudetes para salir de Alemania. Nadie en la comunidad internacional se escandalizó con eso porque decían, bueno, es casi un problema de los alemanes nada más, ocupa Checoslovaquia y así después termina con 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Dijiste Mundial. algo muy interesante, Camilo, que me lleva a preguntarte lo siguiente. Vos hablabas de que te recuerda a Hitler y que usa un discurso antagonista, ¿verdad? De hecho que hoy estamos viendo eso, pero ¿no te parecería que eso es más bien una consecuencia también un poco del abuso de la izquierda? Bueno, muchos dicen que el marxismo no tiene nada que ver con esto. Me refiero a la agenda LGBT, por ejemplo, en el caso de un totalitarismo muy evidente, salvo que se quiera negar adrede eso, es muy evidente donde se baja políticas desde un Ministerio de Educación, en donde se está haciendo por lo menos la propaganda, posiciona una izquierda cada vez más voraz y cada vez más metiéndose en el día a día de la gente, y que quizás por eso sea esta reacción, y que por supuesto los discursos políticos Conozco son... esa hipótesis. Yo no creo que esa sea la hipótesis. Yo te quiero concluir lo que te decía hace rato porque no era una referencia histórica nada más. A mí que me preocupa el crecimiento del proyecto Bolsonaro. En toda América del Sur, con los países con quien Brasil tiene frontera, Paraguay es el país donde existe la comunidad brasilera con mayor arraigo histórico. Hay brasileños en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, nadie como en Paraguay. La comunidad brasilera aquí en Paraguay es grande, extendida, tiene una vinculación con el Paraguay ya que no es de 2 años atrás, 5 años atrás, tiene negocios, hay zonas que son zonas dinamizadas por la economía llamada brasiguaya, que son habitantes del Paraguay, para mí son paraguayos de origen brasilero nada más. Me preocupa mucho que la crisis económica en el Brasil no se resuelva simplemente en la diatriba del lenguaje político y se quiera utilizar la coartada de los brasiguayos desde Brasilia en el próximo gobierno para intervenir en asuntos paraguayos. Eso por un lado. Y por otro lado, yendo a lo que estabas planteando, yo escuché mucho que el crecimiento de Bolsonaro está vinculado al hastío de la sociedad con la corrupción del PT. Si fuera esa hipótesis una hipótesis correcta, hay algo que nadie todavía explica. ¿Cómo es posible que hasta hace 4 semanas atrás Luis Ignacio Lula da Silva, que está preso en Curitiba, tenía casi el 40% de intención de votos? O sea, yo no creo que la sociedad brasileña se esté dividiendo en este momento derecha versus izquierda, LGTBI versus familia tradicional, corrupción versus honestidad, sistema político. Yo creo que hay una decodificación de la sociedad brasileña de que le identifica a Bolsonaro como el anti-establishment. Y el establishment es responsable de esos males y Haddad, a pesar de ser de izquierda, es identificado como establishment. Mira que te estoy hablando casi desapasionadamente. Y finalizo nomás con un ejemplo. En Paraguay nosotros estamos viviendo fenómenos análogos. Por ejemplo, el caso de Paraguayo Cubas. Paraguayo Cubas, ¿es de derecha o es de izquierda? Yo no creo que a la gente le interese que sea de derecha o de izquierda. Saca el cinto y le golpea o hace una escenificación que le va a golpear a alguien para quien la gente es el representante del establishment. No importa que haga lo que haga Paraguayo Cubas, es aplaudido, porque la gente ve a un justiciero, alguien que está vengando el sufrimiento de la gente. Yo creo que eso es lo que la gente está viendo en Bolsonaro en este momento. Doctor, ¿cuál es tu lectura con relación a la convivencia entre todos estos factores que estaba citando Camilo? O sea, que realmente hay un resurgimiento de este debate ideológico entre izquierda y derecha, ¿o son otros aditamentos? Creo que hay otros elementos. No creo que sea simplemente, comparto en eso la hipótesis, o la tesis, mejor dicho, de Camilo. Creo que hay otros condimentos, no hay un solo factor, es una multiplicidad de factores. Hay un artículo muy interesante que le estaba comentando a Camilo antes de iniciar el programa, que escribió el periodista español Juan Arias en el diario El País de España. Y dice, Bolsonaro no inventó la pólvora.
Bolsonaro no inventó la pólvora. El hecho de que haya 23 millones de votantes brasileños que no completaron la educación primaria es un dato. El hecho de que haya 30 millones de votantes brasileños que no completaron la educación básica secundaria es otro dato. El hecho de que finalmente la gente esté sedienta en gran parte de esa sociedad de autoritarismo es también un dato. Porque Latinoamérica y en todos los últimos consensos del Latinobarómetro y compañía, dan el dato real de la escasa fe que hay en América Latina hacia los principios democráticos y republicanos. Apenas afloran los principios autoritarios, las experiencias autoritarias que nos vienen desde la raíz, desde el fondo de nuestras culturas, entonces ahí surgen esas manifestaciones que necesitamos el padre provincial que resuelva todos nuestros problemas, sea con el cinto, sea con el agravio, sea con el discurso fuerte, agresivo, antisistema, anti-establishment, como decía Camilo, pero fundamentalmente yo creo que hay un agotamiento también de las fórmulas populistas. Hay un agotamiento y esto únicamente se combate con democracia. No se puede combatir con otra cosa. Yo no puedo creer, y me resistía a creer, que hace 2 meses atrás le decía a mis compañeros de partido en Patria Querida, cuando me preguntaban, Jair Bolsonaro, me decían, sobre todo nuestra senadora, la había mencionado, Nani Rúa, que es de Alto Paraná, que está muy cerca de las comunidades brasileñas en la frontera, decía, va a ganar Jair Bolsonaro. Yo no puedo creer. No puedo creer porque ese es el discurso. Pero entonces, uno entró a investigar y llegué a estas conclusiones, que al final nuestras sociedades todavía no han dado un salto de calidad en la formación democrática. Hablo de las sociedades de acá de la región, con la excepción de Uruguay y Chile, a pesar de que Chile tiene una fuerte presencia militar también todavía, que hay que rescatarla, y que el gobierno que planteará probablemente Bolsonaro va a ser un gobierno más militar que otra cosa. Hay 5 o 6 ministerios que van a ser ocupados por militares. El candidato vicepresidente es un general. El candidato vicepresidente es un general retirado hace un año nomás de las Fuerzas Armadas. Y hay algunas tesis que escuché por ahí de analistas del Brasil, doctor, que hablan de que es un representante en realidad de las fuerzas militares. Te estaba escuchando atentamente, doctor, pero la receta que estás proponiendo es precisamente la que está llevando a Bolsonaro al poder, que es la democracia. Claro. También tenemos el caso de Hugo Chávez, tenemos el caso de Maduro, tenemos el caso de Hitler. Ellos fueron llevados justamente a través de la democracia. Es decir, el remedio es justamente aprovechado para hacer una especie de demagogia, cito el caso paraguayo-Cuba, justamente buscando votos. Entonces la democracia de repente podría ser también cuestionada en ese sentido. Bueno, pero sobre eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, porque está comenzando a ponerse interesante este debate. No te muevas de ahí, que ya volvemos enseguida. Carlos Pefaur y Elisa Guanes te despiertan con las informaciones más resaltantes para iniciar tu jornada de la mejor manera, dando énfasis a las noticias del Chaco paraguayo, de la mano de un equipo de producción comprometido con la verdad. Pulso del día, de lunes a viernes de 6 a 7:30 de la mañana, por la RCC. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No. Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas.
tuya? Muy bien. La inspiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Este dúo dinámico hace de tus mañanas las más entretenidas. Lore y Jonathan te esperan con la mejor onda en Bendita Mañana. Noticias, deportes, arte y espectáculos, virales, cocina express, cultura, artística en vivo y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 11 horas en Bendita Mañana por la RCC. Déjame hablarte de mi esperanza. Esta esperanza no puede ser creada. No se encuentra dentro de uno mismo. Ella te encuentra y llama a tu puerta en busca de tu respuesta. Es más que una actitud positiva o un buen sentimiento. La esperanza trae paz y propósito a tu vida. La esperanza sana, transforma. La esperanza salva. Bien, ya estamos de regreso. Te recuerdo que podés seguirnos también por las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Bueno, Camilo, dijiste algo muy interesante que muchos... uno de los hechos históricos que tiene quizás más bibliografía que cualquier otro en la historia es el nazismo, ¿verdad? Y muchos de los autores no coinciden de que qué fue realmente lo que lleva a Alemania al totalitarismo de derecha, ¿verdad? Algunos hablan del crack financiero en 1929, la gran inflación en Alemania, otros hablan del judaísmo, es decir, una serie de cosas. Entonces, siguiendo tu tesis, entonces Hitler no es ni de derecha ni de izquierda, sino que también aprovechó una coyuntura en su momento y se aprovechó y lo instala, aprovechándose, digamos, de lo que la gente quiere. ¿Es eso lo que tenemos en Brasil, según lo que estás...? Yo creo que el abordaje que decía el doctor Paz Castain de que hay una multicausalidad es lo que tenemos que entender. O sea, no hay un solo factor. Y cuando alguien trata de explicar todo a partir de un solo factor, creo que vamos a cometer errores hasta de interpretación histórica. Yo no dije que Jair Bolsonaro no sea ni derecha ni izquierda, al contrario, dije, yo creo que Jair Bolsonaro es de extrema derecha y tiene un núcleo ideológico en torno a él que tiene muy claro su proyecto histórico. Lo que creo es que la sociedad brasileña, la parte de la sociedad brasileña que está adhiriendo a él, no se adhiere por sus ideas de derecha en concreto. Y tampoco la parte de la sociedad brasileña que está adhiriendo a Haddad tampoco es por una cuestión ideológica, aunque Haddad y su núcleo sean de izquierda. Creo que se decodifica de una manera diferente en la sociedad. El problema para el brasilero no es propiedad pública o propiedad privada. El problema para el brasilero es lo siguiente: ¿cómo es posible que seamos un país tan grande, tan rico, y haya unos cuantos que se quedan con todas las riquezas y la gran mayoría queda al borde del abismo? Eso que pareciera ser un discurso de izquierda también es utilizado en momentos de crisis de representación en las sociedades, que fue lo que pasó en la Alemania nazi. Pero es distinto el discurso de la derecha o de los liberales en ese sentido, porque cuando el liberal te ataca de que la acumulación de la riqueza es precisamente porque hay una élite que está, digamos, incrustada dentro del Estado, entonces propone disminuir el gasto público, que haya más mercados, es decir, una propuesta muy clara. Bolsonaro en este momento incluso tuvo que salir rápidamente a decir, no señores, no se preocupen, a la gente del Nordeste no vamos a cortar la Bolsa Familia, sino que al contrario vamos a aumentar. No vamos a cortar el plan tal, sino que al contrario vamos a aumentar. Cosa que yo creo que es demagogia de campaña y después va a ir a las típicas recetas de recorte. Ahora, en el caso de ser de derecha, no necesariamente tiene que identificarse con el pensamiento liberal de achicar el Estado. En el caso del nazismo se amplificó el Estado,
Pero en el caso de la Alemania, no para hacer una discusión histórica, hoy creo que hay un consenso por parte de la academia con relación a que el crecimiento y el auge del nazismo, el nacionalsocialismo y el fascismo también estaba vinculado a esa situación de hacer balance de fuerza en Europa, el avance del comunismo desde el 17 en adelante, y era un intento de frenar eso. A ver, ¿qué hay hoy en día en el Brasil? Yo no creo que sea esa la situación. Por eso digo, las analogías en algún momento tienen sus limitaciones. En el Brasil hay un descontento masivo con la representación Pero no política. puedes negar que la izquierda se adueñó de América Latina y muy fuertemente. Su mayor ¿Qué ícono. izquierda? Maduro, por ejemplo, a ver, ¿qué es? probablemente el gobierno francés tenga políticas públicas mucho más a la izquierda que la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos que dicen ser de izquierda. O sea, uno no por decir soy de izquierda o soy de derecha necesariamente significa que se traduce eso de manera práctica. Yo creo que aquí en América Latina, después de una etapa autoritaria, incluso predominantemente de dictaduras militares, salimos nosotros y vemos como sociedad que la democracia va a solucionar todos los problemas. ¿Maduro qué es para vos? Y Maduro está en un régimen que está por fuera de la democracia tradicional que nosotros conocemos. Es la salida que la sociedad venezolana encamina por esa crisis de representación. Me parece que explicar Maduro a partir de Maduro nada más es desconocer que Venezuela, un país muy rico con recursos petroleros, dilapida todo eso y termina justamente en Hugo Chávez. Hugo Chávez es el hijo de esa situación. Pero es muy típico en países que son así monoproductores este tipo de regímenes autoritarios. Mira lo que hay en Angola, en Nigeria, etc. No quiero irme muy lejos y desviar la cuestión. Lo que pasa en Brasil, más allá de simplemente una preocupación ideológica, a mí como habitante del Paraguay, como paraguayo, me preocupa mucho. Porque Paraguay no solamente no es una isla, sino que es un país altamente dependiente de la economía, de la política, de la sociedad brasilera por sobre todas las cosas. Si hace 50 años atrás todavía la integración era chuleable, digámosle, hoy en día no. En 5 años más Paraguay tiene que tener nuevos términos en esa relación contractual de Paraguay con el Brasil con relación a Itaipú. ¿Cómo vamos a hacer como Paraguay con un eventual gobierno de Jair Bolsonaro ultranacionalista? Creo que son ese tipo de cuestiones las que en la dirigencia política paraguaya, colorada, liberal, patriarcalista, independiente, hay que también empezar a discutir. Doctor, usted que está en el tema académico, tratando un poco, siempre dicen que las derrotas no tienen padres, ¿verdad? Y como que se ve que hay un desencantamiento de muchos sectores sobre las políticas asistencialistas. ¿Cómo explica de que no existe supuestamente un marxismo rampante acá en Paraguay y en las universidades no tenemos otros textos? Por ejemplo, cito la Facultad de Filosofía u otros en donde prácticamente hay un monopolio absoluto de literatura marxista, por ejemplo. Bueno, esos son fenómenos que se podrían explicar sociológicamente. Acá Camilo lo podría abundar con mayor precisión porque es un tema muy puntual y que no es mi área, y no quisiera abundar en cosas que realmente no puedo profundizar. Pero sí te podría decir que acá las recetas populistas han dado un punto final. Es lo que yo ahí diciendo con Camilo para hacerle honor al tema confrontados. Yo no estoy de acuerdo con que lo de Maduro no sea otra expresión que un populismo rampante que agotó su monoproducción en los petrodólares que sostuvieron esa economía durante un tiempo y ahora agotado eso. Pero no se puede negar que Maduro es de socialista, porque su propio discurso, Maduro y las el políticas que régimen militar aplican, venezolano, porque es un régimen militar venezolano, las también es un nacionalizaciones. régimen militar. No nos olvidemos que hay un partido que es el PSV, pero ahí hay una dictadura militar. Ahí se gobierna con las Fuerzas Armadas. Pero Pinochet también era militar. Pero lo que quiero no decir es gobernó. que ahí se usa el rótulo, la etiqueta de una ideología, pero en realidad lo que esconde es un populismo dictatorial. Para mí esa es la función, y que me da una pena terrible verla cuando yo veo las transmisiones en vivo de la frontera venezolano-colombiana o venezolano-ecuatoriana, donde veo filas y filas de gente que se va, más de 2.600.000 personas, por lo menos por ahí en las últimas estadísticas que he visto, en los últimos 2 años, te da una síntesis de a qué extremo se ha llegado.
Y acá también, por las zonas también estuvimos con los mismos problemas. Y en Paraguay no crece probablemente no aflora ese pensamiento, porque nosotros todavía tenemos una sociedad muy conservadora, que está cambiando, que debo reconocer que está cambiando y que hay transformaciones que hace 10 o 15 años atrás yo no me las imaginaba y ahora las estoy viendo. Que en menos de 100 días hayan bajado de sus curules 4 legisladores, ya es una señal. Ya es una señal de que acá algo está pasando. Y no es que se ha manifestado toda la sociedad paraguaya, no fueron manifestaciones multitudinarias, fueron expresiones de sectores ciudadanos, pero que han conmovido, que han prendido muy fuerte en la sociedad. Ahí también tenemos un tema que nadie está diciendo, que es el monopolio de los medios. O sea, tenemos medios muy poderosos que están influyendo de cierta forma, tipo seleccionando a qué político ahora hay que echarlo. Entonces, ese monopolio que ejerce... Pero convengamos, Hugo, que hay un desgaste de la dirigencia política. La dirigencia política tradicional está desgastada y se sigue desgastando. Precisamente por eso, porque se está aprovechando ese desgaste, se está utilizando los medios y se está haciendo una selección, digamos, de a dónde apuntar. Entonces, vuelvo a insistir en lo que usted estaba diciendo hace rato. La democracia no siempre es una garantía de buen gobierno. No es ya lo dijo Churchill hace muchos años, es la peor forma de gobierno a excepción de las demás. Y ese pensamiento de Churchill sigue vigente. No hay otra expresión mejor que la democracia, aún con los errores, aún con las dificultades, aún con hijos que provienen de la democracia, como fueron Chávez, como fueron en su momento en Alemania, en Italia. Y acá tenemos que solamente... Como tenemos un país, como ya refiriéndonos a nuestro entorno directo, con instituciones aún muy frágiles, con una sociedad que recién en estos 29 años, que van a cumplirse 30 en febrero, de vigencia, del periodo más extenso de vigencia de libertades públicas y de transferencias de poder no traumáticas en la historia del política del Paraguay independiente, entonces... No le podemos pedir muchas más cosas de las que están sucediendo. Al contrario, yo creo que estamos avanzando en ese sentido. Pero convengamos que en el fondo todavía existe, y los resultados de las elecciones del 22 de abril nos enseñan eso, que hay todavía un 60-65% que responde todavía a los cánones tradicionales, venga de donde venga, de la forma que sea, pero está todavía estructurada esa sociedad y responde a esos marcos tradicionales de la política. Camilo, ese discurso tuyo del ya que viene Bolsonaro, es el mismo que aplicaron con Donald Trump. Sin embargo, muchos decían que venía la Tercera Guerra Mundial, una bomba nuclear en Corea. Sin embargo, vemos que es el que más rápido logró una paz, por ejemplo, con Corea del Norte y otras políticas que muchos creyeron que iba a ser incluso un peligro para el mundo entero y hoy no se ve eso. ¿No te parece que podría pasar eso con el caso Bolsonaro o crees que es un peligro realmente para la democracia latinoamericana? Si yo te respondiera afirmativamente o negativamente a la pregunta que vos me haces, yo tendría que decir que acepto las premisas de tu propia pregunta. Y yo creo que en tu propia pregunta tengo divergencias con las premisas. Pero déjame apuntar un poco algunas cuestiones que estaban conversando ustedes hace un ratito. Yo nunca estudié en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, siempre me dicen eso y me vinculan allí. Yo soy egresado de la Universidad Católica, estudié en la Universidad Católica Sociología. No podía estudiar en la Universidad Nacional porque en época de Stroessner no se permitió que se abra. Se abrió recientemente en la democracia la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional. Pero lo que conozco yo de la Facultad de Filosofía de otras universidades, yo no conozco que hayan textos o profesores marxistas, debe haber alguno que otro. Incluso yo mismo soy docente universitario ahora. ¿Hace cuánto no te vas a la Facultad de Filosofía? Y estuve la semana pasada, antepasada, justamente invitado por un periodista. No, porque yo conozco los planes, porque estoy enseñando en la universidad pública y conozco justamente la malla curricular y nada tiene que ver. Yo estoy enseñando teoría social en una universidad pública y estoy enseñando en este momento Durkheim, Weber, Parsons, o sea, autores de las más variadas inclinaciones políticas e ideológicas. Ahora bien, hay otro problema, el problema que estaban hablando de los regímenes populistas y compañía. Yo tengo una lectura allí probablemente diferente con relación al tema del populismo. Yo creo que el populismo, más que un estilo, es un momento que se da en una sociedad donde se crean las condiciones para el surgimiento de cierto tipo de líderes.
Esos líderes pueden ser de derecha o de izquierda. El problema no es ideológico allí, el problema es qué tipo de liderazgo construyen. Y se da generalmente en sociedades donde la calidad de representación se degradó por completo y los problemas económicos no encuentran una resolución. En una sociedad como la venezolana, yendo al caso venezolano, que no sale, siendo gobiernos de derecha o siendo gobiernos autodenominados de izquierda, no sale del esquema rentista monoproductor, pero es claro que va a tener autoritarismos o de derecha o de izquierda. ¿A qué te referís como un rentista monoproductor para que sea un poco más...? ¿De qué vive Venezuela? De la venta del petróleo. Entonces, claro, cuando el barril del petróleo está a 120, vos podés hacer política pública. Pero cuando te cae a $20 el barril, no solamente no puedes hacer políticas públicas, no puedes financiar tu presupuesto. ¿Y por qué no pasa eso con Suecia, por ejemplo? ¿Por qué? Primero porque Suecia es un país altamente industrializado, no es monoproductor, no depende de un solo rubro. Diversificó claro, la economía. A lo que voy es ¿por qué no hizo eso? Porque la política venezolana es prácticamente centralista. Porque la propia dinámica de la sociedad sueca es muy diferente. Ahora, a mí siempre me dicen, ¿cuál es lo que es tu modelo? ¿Cuba, Corea del Norte? No, le digo, Noruega, Suecia. Ahora, no se trata pues de una cuestión de elegir cuál es el modelo y replicarlo como si fuera un acto voluntario. Ojalá pudiéramos replicar, me gustaría ser como Alemania, pero no tenemos esas condiciones ni económicas ni históricas. Vamos al caso del Brasil y el caso de Donald Trump. Yo no creo que Donald Trump haya sido simplemente un jaque y que hoy sea un buen presidente. Yo creo que Donald Trump nos tiene a nosotros al borde del abismo. No veo que todavía se haya firmado un acuerdo definitivo en el caso del conflicto de la península coreana. Todavía hay armamento atómico allí apuntándose mutuamente. Pero avanzó más que Obama por lo menos. Y podría ser, pero retrocedió en otros lugares muy importantes para el planeta, como por ejemplo la crisis que se está nuevamente instalando en Irán, que es un país que probablemente tenga mucho más preponderancia, mucho más peso que Corea del Norte. Hoy Alemania, Gran Bretaña, Francia le dicen a los Estados Unidos, Trump, estás loco. No hay pruebas de que aquí haya armamento nuclear y eso lo que hace es darle la posibilidad a los iraníes que desarrollen eso. Eso en ese lado concreto. Los protocolos de protección de medio ambiente que Donald Trump se retira. O sea, Donald Trump para mí sigue siendo un peligro, pero... ¿Te refería al Tratado de París? Me refiero al Tratado de París en concreto, pero también pero tengo el Tratado que decir de París está muy influenciado por el marxismo cultural, como le decimos nosotros, en el sentido es una de que, apreciación que tienen... Claro, pero yo son apreciaciones. Divergencia allí. Imagínate billones y billones de dólares para la ideología de género. La sociedad norteamericana es una sociedad que, a pesar de sus contradicciones, a pesar de todos los aspectos negativos que tiene, es una sociedad muy guerrera, tiene instituciones muy fuertes al interior de los Estados Unidos y que no permiten que así nada más un presidente pueda cambiar completamente. Entonces, Donald Trump también tiene el control de la sociedad norteamericana. Si vamos por eso, entonces el Tratado de Kioto tampoco suscribió Estados Unidos. Es decir, hay una tradición, como decía en Estados Unidos, de no ceñirse a la... Mira, el caso de Estados Unidos y el caso de Brasil, yendo a los paralelismos. Yo creo que en el caso de Donald Trump y Jair Bolsonaro estamos hablando de sociedades diferentes. Si en los Estados Unidos hay no solamente una institucionalidad republicana más fuerte, sino que también una sociedad civil mucho más portentosa, porque la gente que conoce Estados Unidos solamente por las películas no sabe que en los Estados Unidos hay un tejido asociativo allá abajo muy fuerte, que no es tan fácil de quebrar y de romper. El macartismo no pudo romper eso. Y la sociedad norteamericana se repuso otra vez ante eso. En el caso del Brasil, no. Brasil es una sociedad tercermundista con instituciones muy débiles, con oligarquías muy fuertes, y Bolsonaro va a tener un margen de acción demasiado grande y es preocupante. Yo no creo que él esté diciendo simplemente por retórica. Él cree en lo que dice y me preocupa que su programa... No me preocuparía si solamente fueran promesas electorales. Lo que a mí me preocupa es que él va a cumplir lo que está diciendo y sus propuestas son propuestas muy peligrosas. A la vuelta de la pausa hablamos de qué es lo que hizo mal la izquierda para que le dé paso o en este caso, qué hicieron mal los gobiernos para no encasillarlos directamente hacia una ideología. ¿Qué es lo que hicieron mal? ¿Por qué hoy están resurgiendo nuevos grupos, nuevas facciones? A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre ese tema. Salvando Vidas, un programa que orienta, educa y previene.
Te mostramos las problemáticas actuales y cómo podemos tratarlas, con profesionales de primer nivel y una tribuna que da que hablar. Escuchamos testimonios de vidas restauradas para toda la familia. Todos los martes y jueves de 19 a 20 horas, Juan Cruz y su equipo están salvando vidas por la RCC. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti nacen besos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar, llegar a ti, como palomas en el cielo. Llegar a ti. Llegar a ti. Expedición Danilo, una aventura con la naturaleza para valorar la flora y fauna paraguaya. Los sábados a las 21 horas en RCC. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien, ya estamos de vuelta. Realmente no decepcionó la expectativa que se tenía con este debate muy interesante. El análisis que tiene, por supuesto, la visión de cada uno. Por suerte no coincidimos en todo, ¿verdad? Sería muy aburrido. Sería muy aburrido, ¿verdad, doctor? Precisamente lo que habíamos hablado antes de ir al corte, Sí. doctor, sobre qué es lo que está haciendo mal la izquierda, qué pasó con el PT, cuál es la situación del candidato del PT, cómo se presenta. Bueno, la verdad es que aquí hay, como vuelvo otra vez a mis primeras intervenciones, diciendo que acá hay varias causas, ¿no? La principal, por supuesto, la corrupción rampante, que eso es público, porque al primer periodo de Lula, que fue el mejor de todos estos gobiernos que sucedieron desde el 2006 para esta parte, de la vigencia del PT, fue cayendo. Fíjense que en la segunda vuelta de la última elección entre Dilma y Aécio Neves, la diferencia no fue la misma que tenía en la primera vuelta, lo cual
está significando que hay un proceso que se venía derrumbando, que se venía cayendo, producto del lavallato, producto de la investigación, producto de esa corrupción, que además no fue solo fue al PT en honor a la verdad, es transversal a la dirigencia política del Brasil, a muchos sectores de la sociedad brasileña, y ni hablar de la empresarial con la derecha en la cabeza, ¿no? Eso entonces, doctor... Ese es un factor, no el único, pero sí hay un agotamiento también del sistema político, que como decía antes, ¿qué pasa con los pueblos que creemos que están muy modernizados, que están muy adelantados, que creíamos nosotros que estaban en un estadio superior ya en estos últimos 20 años, y cuando apenas se rascan las excreencias que están asomando, uno redescubre el autoritarismo que está debajo de todo esto. O sea, en nuestras sociedades todavía permean espíritus muy autoritarios. Hay gente que está celebrando la mano fuerte, que está celebrando al hombre providencial, que está celebrando el agotamiento. ¿Y por qué? Porque además hay, como dijimos, en Brasil, en Argentina y en Paraguay fundamentalmente, niveles de educación muy bajos. La educación pública argentina ha caído ferozmente y la brasileña no ha levantado. He señalado que hay 50 millones de votantes en las últimas elecciones que no terminaron o la secundaria o la primaria. Entonces ahí hay un nivel que no absorbe este discurso ideológico que nosotros creemos que es un debate. No, es un debate con el estómago, con la necesidad de resolver los problemas de día a día de cada ciudadano, que si se lo va a resolver Bolsonaro, que le promete, porque tiene 63.600 casos de muerte por año, 165 por día, entonces, bueno, y hay como no tengo muchas categorías y no tengo muchos elementos para jugar definitivamente, bueno, le creo porque además quiero creerle. Me encanta, doctor, que digas eso, porque precisamente me llega a fortalecer la tesis que tengo, por lo menos la creencia que tengo. Hablas de un debilitamiento y eso me lleva a que es el sistema el problema, es el modelo. Lo mismo pasó en Cuba, al comienzo todo era fiesta, los 30 años gloriosos de Keynes en Estados Unidos, todo era fiesta. Lo mismo en Venezuela, había una abundancia aparente, Perón la misma cosa, y Brasil, por supuesto, que todo eran flores cuando comienza, lo que me lleva a pensar que efectivamente hay un plan ideológico dentro del Estado, porque ¿qué es lo que decía Say, la ley de Say? Para distribuir hay que producir, o sea, se centraron más en la distribución de la riqueza, que es claramente ideológico, y no se dedicaron a abrir mercados, no se dedicaron a comerciar más con el mundo, o sea que para mí claramente hay un factor ideológico, aunque la gente no lo entienda, sí dentro del Estado tenemos eso. Sí, claro que hay factores de las élites dominantes en las sociedades, que son las que marcan realmente las pautas finales que nosotros están muy mediatizadas al quehacer diario de cada ciudadano. Lo mismo que en el mundo, ¿no? Las decisiones que se toman a nivel global están encerradas probablemente en 3.000 o 4.000 familias no más. Y esas son las que deciden realmente la suerte del mundo. Y nosotros lo sabemos, pero están ahí. Ese famoso club, ahora que no recuerdo el nombre, donde se juntan anualmente, no es el foro de Davos, sino otro grupo que está interconectado, donde se reúnen creo que las 1.000 empresas más grandes del mundo. Bueno, ese grupo es el grupo dominante. Es el que fija las posiciones, el que fija los valores, el que fija las trascendencias, las intrascendencias, las relevancias, las irrelevancias. Pero acá hablamos de política del estamos Estado hablando desde adentro. De un problema que nos afecta a nosotros Paraguay, que a menor escala no lo sabemos. Pero el crecimiento del gasto público, ¿qué tiene que ver el foro de Davos, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver el foro de Davos con el crecimiento del gasto público? El foro de Davos tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, el foro de Davos te dijo, en un tema que es trascendental para el siglo XXI, el trabajo. Y te dice que están preocupadísimos porque se están perdiendo de cada 10 puestos de trabajo que tenemos hoy, para 20 o 30 años van a desaparecer 7. Porque tenemos un mundo automatizado, digitalizado, robotizado, que va a hacer que hace que la preparación de nuestros jóvenes afrontando los mercados del trabajo del futuro se van a quedar. Pero esa es una creencia muy antigua, Alberto. El ludismo es eso. Ya, cuando se inventó la luz eléctrica decían lo mismo por los fabricantes de velas. No están así. Acá hablamos de una cuarta revolución industrial, que es la que está surgiendo pero la revolución industrial no dejó afuera, sino que metió a muchos dentro del sistema. Y bueno,
Por supuesto que hay que entrar en el sistema, el que no se capacita, la gente que no se le da, a los que ya no pueden capacitarse porque ya tienen que ser reconvertidos laboralmente, se les tendrá que dar los elementos necesarios para fortalecer otras áreas del emprendimiento, de la capacitación y del trabajo. Pero para, por ejemplo, nosotros, que nos detuvimos probablemente en la segunda revolución industrial, que no llegamos todavía ni a fortalecer ni la segunda, puede ser un salto de calidad llegar a la cuarta. Porque si te capacitas fuertemente en las áreas que hoy están dominando el mundo, puedes dar ese salto de calidad. Son oportunidades. Camilo, no puedo dejar de preguntarte esto antes que se me vaya el programa. ¿Qué pasó con el marxismo, será? ¿Qué pasó? El marxismo siempre fue materialista. ¿Por qué está metido hoy con temas culturales, por ejemplo, el feminismo, la agenda LGBT? ¿Qué pasó con ese marxismo? Yo sé que hay un marxismo contestatario a ese marxismo que nosotros despectivamente le llamamos marxismo cultural, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se ayornó a este nuevo...? Bueno, pero espera, Hugo, invitarnos para un próximo programa para hablar de eso, porque allí estamos dando saltos olímpicos muy grandes de uno a otro. No, pero tiene que ver con el fenómeno Bolsonaro, porque justamente en Brasil se despertó a causa de eso. Yo creo que hay algunas cuestiones que, bueno, da para otras discusiones. Varias de las luchas de derechos civiles o ampliación de los derechos civiles no creo que estén identificados yo con el marxismo, llamado marxismo cultural, ni con la izquierda. También gente que es liberal, claramente liberal, también defiende ese proceso de autodeterminación. Estaba viendo que, por ejemplo, ahora el último embajador norteamericano en España volvía en estos días a Madrid para lanzar y presentar su libro. Y él era uno de los 6 embajadores gays que había nombrado Obama, que estaban en el resto del mundo. Acá en Paraguay nosotros tenemos ahora embajadores europeos que son antes que claramente te vayas gay. de eso, porque sos muy hábil, Camilo, antes que te me vayas, cuando decís gay, yo no quiero que confunda o que se confunda que la agenda LGBT se tenga que ver con un anti-homosexualismo. Por eso es lo que yo digo, Hugo, o sea, da para otro programa, sí, para otra discusión. Ahora, vamos al caso brasilero y el tema del problema de la izquierda y compañía. Yo creo que hay problemas, no solamente en la izquierda latinoamericana, también en los sectores liberales latinoamericanos. A mí me recuerda mucho, vamos otra vez a los paralelismos del siglo XX, cuando triunfa en el mundo, triunfan las posiciones autoritarias de derecha y de izquierda. Si de un lado nosotros teníamos el nacionalsocialismo con Hitler y Mussolini, del otro lado le teníamos a Stalin. Allí fracasan tanto el sector liberal democrático como el socialismo democrático. Hay un fracaso. Capitulan ante posiciones ultranacionalistas y autoritarias. ¿Por qué? Porque los sistemas políticos no estaban respondiendo a las necesidades de las amplias mayorías. Yo allí, como decía el doctor Paz Castaín, para encontrar un poco algún contrapunto, tengo que decir, yo por lo menos quisiera relativizar el valor extremo que se le otorga a la educación en los sistemas educativos. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día en Europa, sociedades altamente educadas también están girando hacia posiciones de extrema derecha. Por ejemplo, en el caso de Austria y el crecimiento de la derecha, que incluso había ganado la presidencia de Austria y tuvieron que hacer nuevamente las elecciones porque supuestamente hubo problemas allí de fraude y compañía. Ahora, el año pasado fue eso. Austria, no estamos hablando del tercer mundo. Hungría, un país que sí fue socialista, pero que siempre fue un país Alemania próspero. mismo, 80 millones de alemanes muy cultos se van al nazismo. Alemania tiene también el surgimiento de la alternativa para los alemanes, que es un grupo de extrema derecha. En Suecia, que estábamos hablando, hubo elecciones hace poquito nada más, el crecimiento de la extrema derecha rompe el equilibrio de fuerza que había entre los socialdemócratas, que eran hegemónicos en la política sueca, y los liberales de centro. Trudeau también tuvo un... En muchas partes existe ese crecimiento. El caso de Marine Le Pen, que tuvo un crecimiento gigantesco, casi ganó la presidencia en Francia también, es un indicador que los sistemas de representación tienen que autocriticarse y tienen que hacer algunas. Sí. Marine Le Pen, justamente leí ayer, criticó duramente a Bolsonaro. ¿Y qué hicieron los seguidores de Bolsonaro? Se manifestaron frente a la embajada de Francia, ahora, hace 3 días, diciendo que Marine Le Pen es un agente del comunismo internacional. No, por supuesto, claro, eso no creo que sea la opinión de todos. Es ridículo. Bueno, realmente muy apasionante, se nos fue el tiempo, somos esclavos del tiempo, como siempre digo. No me queda más que agradecerle profundamente por este espacio, un debate muy rico realmente. Yo creo que esto construye. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Hugo, era un placer compartir siempre con el doctor Paz Castaín. Igualmente, muchas gracias, doctor. Hugo y Camilo, un placer compartir con ustedes y esperemos se repita en un tiempo no muy distante. Que así sea.
Bien, a la vuelta de la pausa ya estamos cerrando el programa. No te muevas de ahí que enseguida volvemos. Porque sabemos que la hora del almuerzo es nuestra. Anto y Lizzy te invitan a que compartas sus recetas favoritas, combinando la cocina con un toque de amor. Invitados variados con temas actuales, educativos, tips de cocina y mucho de qué hablar. Entre nosotras, de lunes a viernes, de 11 a 12 horas, por la RCC. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Tus tardes ahora tienen un brillo especial. Combinamos el glamour, la belleza y la elegancia para que saques a relucir la mujer brillante que hay en vos. Todo sobre moda, salud, psicología, estética, etiqueta y protocolo. Y entrevistas con mujeres influyentes. Laura Martino te acompaña con la mejor propuesta, en donde la protagonista sos vos, mujer brillante. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, por la RCC. ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo. No, Carlos. Tomás. Ve por él. Sigue tocando, no te detengas. Fantástico. ¿Fue idea tuya? Muy bien. La inspiración, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. La crítica a la democracia no es algo nueva, no es algo de este siglo precisamente, ni del siglo XX. Desde su propia cuna ya los antiguos griegos lo criticaban. Aristóteles, por ejemplo, decía que era la tiranía de las masas. Como de repente encontramos a líderes mesiánicos, tanto identificados con la izquierda, puedo citar el caso de Maduro, Hugo Chávez, y también en la derecha, citando por ejemplo a Mussolini o en el caso de Hitler mismo. Entonces, lo que a mí, en mi opinión particular, lo que me lleva a pensar es que el mejor modelo no es el democrático, sino que el republicano, es decir, aquel en donde la democracia misma, es decir, el poder del pueblo también está limitado, pero también, por supuesto, el poder
administrativo, es decir, un Estado fuerte, pero no muy grande, que no permita que ni en el caso de demagogos de izquierda o derecha se puedan acceder al poder y puedan llegar a estragos, a cometer estragos. Hoy el caso de Chile, por ejemplo, puede estar perfectamente un líder de derecha, un líder de izquierda, pero tiene instituciones tan fuertes que es muy difícil dinamitar sus bases. Muchas gracias por acompañarnos hoy, te esperamos a un nuevo programa el próximo lunes. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Confrontados. Mr. Gorbachev, tear